Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia, a nuestro público que nos acompaña presencialmente, a nuestro público que nos acompaña en la transmisión de Facebook, pues agradecemos su asistencia a la continuidad de nuestra cátedra. Y como pues ya es una costumbre, voy a dejarle hoy los micrófonos al doctor Andrés Lira para que nos presente al doctor Oscar Macín y al doctor Francisco Pérez de Salazar. Doctor Lira, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, pues decía a ustedes que me da mucho gusto estar en esta cuarta conferencia, esta cuarta sesión del ciclo La ciudad en sus barrios, ¿verdad? Es el barrio de San Juan Moyotla y la Academia Mexicana de la Historia. El lugar donde nos encontramos, pues como ustedes bien saben, fue el sitio que ocupó la capilla de este barrio de Atlampa, la Candelaria Atlampa. Y los conferenciantes de esta tarde son don Francisco Pérez de Salazar Berea. Él es licenciado en arquitectura, maestro en esa disciplina, maestría en restauración de monumentos, doctor en arquitectura, todo por nuestra máxima casa de estudios, con mención honorífica, y imparte cursos, ha impartido cursos en la Universidad de Georgetown y participa en muchas actividades culturales. Como su ejercicio profesional es inmenso y muy meritorio, el rescate, conservación, restauración, afirmación de importantes monumentos arquitectónicos de nuestra cultura. Es miembro de número de esta academia, de la Academia Nacional de Arquitectura, de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, del Colegio de Arquitectos de México, de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Restauradores, Asociación Civil, del Colegio de Maestros en Arquitectura, Restauradores de Sitios y Monumentos, de la Sociedad de Arquitectos y de otras asociaciones importantes que suenan y que han dado importantes servicios a nuestra sociedad y a nuestra historia. Es miembro corresponsal de esta academia y pues quienes hayan estado se habrán percatado de su competencia, su gusto por la labor del conocimiento y rescate de nuestro patrimonio cultural. No voy a leer, no voy a entrar a hacer enumeración de los muchos proyectos en que ha participado, pero sí decir que él es catedrático de la Universidad Nacional y desde ahí pues enlaza con distintas asociaciones, ambientes donde se procura esta tarea nobilísima de la rescate y conservación de nuestro patrimonio cultural. Sus publicaciones pues llegan aquí al número de 37 y pues si nos ponemos a enumerarlas se nos iría el tiempo para el destinado a esta exposición y a las preguntas que seguramente haremos a los ponentes. El doctor Oscar Macín, bien conocido, académico de número de esta casa, es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, doctor en la misma disciplina por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Se desempeña como profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México e investigador emérito, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Sus investigaciones corren por el lado de la historia eclesiástica, en principio, y posteriormente ha ampliado ese radio a los gestores de la Real Justicia, una obra muy importante en la cual hay 2 volúmenes, ha sido merecedor de reconocimientos actualmente, ha sido nombrado para una cátedra Felipe II que desarrollará el próximo año en España, pero pues eso nos da una idea de la trascendencia de la obra del doctor Oscar Macín, gran maestro, director de importantes tesis y pues
los dejo con ellos para escuchar su aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lira, querido Andrés, por estas magníficas palabras de presentación, tanto para mi amigo y colega Francisco Pérez de Salazar como para mi persona. En esta ocasión voy a tratar de exponer en un primer momento, que desde luego complementará el arquitecto Pérez de Salazar como lo juzgue conveniente, cómo se gestó la fachada, porque esta que tenemos aquí, ¿verdad?, es una fachada que no perteneció, que no estuvo en este lugar. Hemos querido que este ciclo de conferencias tenga que ver con el barrio, pero nos estamos acercando ya hacia el final del ciclo para poner en relieve lo que la fachada significa para esta casa, que es la Academia Mexicana de la Historia. Y al final de esta conferencia, en una siguiente sección, el arquitecto Pérez de Salazar ha preparado también una intervención que tiene sobre todo por objeto complementar lo que yo haya dicho. Entonces, sin más, podemos decir que la fachada, ¿verdad?, entusiasmó a un grupo de historiadores entre los años de 1951 y 1953. Eran historiadores miembros de número de la Academia Mexicana de la Historia. Ahora, ¿por qué los entusiasmó? Pues porque resulta que un buen día don Atanasio González Arabia, el director entonces de la Academia, llegó con sus colegas a una de sus sesiones mensuales y les anunció que el Banco Nacional de México les quería regalar una importante fachada, una fachada del siglo XVIII que había pertenecido a una casa señorial de la Ciudad de México, nada más. Como se imaginarán, los académicos se pusieron muy contentos, incluso hubo regocijo en esa sesión. La fachada, como ven aquí, estuvo originalmente en la calle de Venustiano Carranza, llamada entonces Capuchinas. Como se ve todavía la casa en su emplazamiento original, conforme vemos en esta fotografía. Y esta fachada llegó aquí piedra por piedra hace exactamente 70 años, en el mes de marzo de 1953, exactamente hace 70 años. La fachada que están viendo, la fotografía que están viendo ahora, pues ya no tiene Photoshop y por lo tanto, como se ve a leguas, necesita restauración urgente. Ya de eso nos hablará hoy y sobre todo la semana próxima el arquitecto Pérez de Salazar. Estos académicos de número que negociaron la donación de la fachada, pues están presididos por don Atanasio González Arabia, que en su momento, además de ser director de la Academia Mexicana de la Historia, era subdirector del Banco Nacional de México. Pero también figuraban el padre Bravo Ugarte, don Federico Gómez de Orozco, don Manuel Romero de Terreros, un gran historiador de arte mexicano, don Juan B. Illinis, en fin. Y es que don Agustín Legorreta, el director general del Banco Nacional de México, había pues aceptado donar a la Academia la fachada. Todo fue regocijo, salvo de uno de los académicos de número, don Manuel Toussaint. Y don Manuel Toussaint, en ese momento, no solamente era gran profesor y gran historiador de arte de la UNAM, sino que ocupaba el cargo muy importante de director de monumentos históricos. Y además era miembro de número de esta academia. La academia no estaba ni siquiera donde hoy estamos.
Ya entraremos a ese pormenor. Entonces, don Manuel Toussaint, ese fue la única voz disidente cuando don Atanasio les dijo de parte del Banco Nacional de México que se les iba a regalar la fachada. Don Manuel Toussaint dijo: de ninguna manera. Y entonces le aguó la fiesta al director con su anuncio. Le dijeron: bueno, pero ¿por qué? Dijo: porque, a ver, ¿dónde vamos a ponerla? Si no tenemos ni siquiera sede propia y definitiva. Si esa fachada se mueve de donde está, se va a venir abajo. Si es que no, de ninguna manera yo me opongo terminantemente. Y sabía de lo que estaba hablando. Y entonces, en ese momento se tomó el acuerdo de aceptar la donación, pero hacerla efectiva hasta que la academia hubiera conseguido un predio para su sede definitiva. Y entonces eso fue lo que la mesa directiva de ese momento, en el año 52, se echó a cuestas y logró, por medio del secretario de Bienes Nacionales, en ese momento del presidente Miguel Alemán, ya en los últimos meses del sexenio de don Miguel Alemán Valdés, obtener en donación el predio donde hoy está la academia, donde estamos aquí paraditos, ¿verdad? Que es un predio que mide exactamente los 21 metros de la fachada. Es decir, que se escogió y se delimitó exactamente, yo supongo que este predio sería un poco más grande, como lo es. Aquí tenemos a un lado la Casa de Cultura de Tamaulipas, y entonces yo supongo que el predio abarcaría pues todo lo que hoy es el frente de este lado poniente de la plaza de Carlos Pacheco, de la que hemos estado oyendo tantas cosas en las últimas 3 conferencias. Y entonces se delimitaron los 21 metros de frente correspondientes a esa fachada que se había regalado para que aquí llegara esa fachada. Y aquí, por este decreto presidencial, salió en el Diario Oficial en abril de 1952, entonces ya no había por qué negarse a la cesión de la fachada. Y entonces, como ya sabemos, nos lo ha dicho muy bien la semana pasada el doctor Lira, ¿verdad? Ese lugar corresponde a la antigua capilla de la Candelaria, ¿verdad? En esta plaza de Carlos Pacheco. Ahora bien, hasta ese momento, es decir, 1952-53, la Academia Mexicana de la Historia había peregrinado por distintos domicilios de la Ciudad de México. El primero fue la casa residencia de don Luis González Obregón, que está ubicada sobre la calle del mismo nombre, que es en realidad la misma de Cuba y San Ildefonso, ¿verdad? A un costado de la actual Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? La antigua aduana. Pero eran siempre domicilios que o los académicos, como en el caso de don Luis González Obregón, que era el director, prestaban para las sesiones de la academia, o en la Biblioteca Nacional de México, en la antigua iglesia de San Agustín. Ahí también sesionaron los académicos en algún momento, ¿verdad? Pero eran casitas de prestado o donde se tenía que pagar un alquiler. Luego estuvo en Argentina número 24, la antigua calle del Relox. Se sabe que estuvo en las instalaciones de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la calle Justo Sierra, ¿verdad? Enfrente del Colegio de San Ildefonso. En fin,
que la Academia Mexicana de la Historia tuvo diferentes locaciones, ¿verdad? Él incluso se sesionó en algún momento en el Monte de Piedad, en la calle del Carmen número 78, en fin, no puedo ser exhaustivo, pero como ven, pues anduvo de peregrina por toda la Ciudad de México. Lo que hoy llamamos el centro histórico, que era toda la Ciudad de México, ¿verdad? Todo lo demás eran pueblos, haciendas, etcétera. Ahora, el último domicilio donde sesionó la academia antes de llegar a este predio fue el Colegio de las Vizcaínas, ¿verdad? Tuvo allí su sede desde el año 1948 hasta 1953, que ya se trasladó definitivamente la academia a este predio. Bien, pues la fachada es exactamente un lugar de memoria, pero es un lugar de memoria resignificado. ¿Por qué? Porque sin la fachada no tendríamos predio y no tendríamos sede definitiva. Así de importante es la fachada. Es decir, la fachada es un lugar resignificado porque es acceso y símbolo de esta academia. Ya dijimos que estuvo ubicada esa antigua casa señorial, después ya les contaré la historia de la familia que fue propietaria de esa casa, y que estuvo sobre la calle de Capuchinas, muy cerca de la esquina, dice calle de Lerdo allí, pero es que esa calle de Lerdo no existía. Hoy es la última manzana de la calle de La Palma. Es el último tramo de la calle de Palma entre Venustiano Carranza, que es donde termina o donde empieza, según se quiera ver, y 16 de septiembre. Pero antes, allí, ¿verdad? Antes de 1861, ese tramito de la calle de Palma no existía. ¿Y por qué no existía? Porque ahí estaba el convento de las Madres Capuchinas. Por eso ese convento le dio el nombre a la calle donde estuvo allí emplazada esa calle, esa casa señorial. Esa casa de Capuchinas pudo haberse construido, no sabemos todavía a ciencia cierta, a finales de la década de 1730, pero más bien la mayor parte de los indicios apuntan a que fue un poco más tardía la construcción, tal vez entre 1761 y 1762, pero sí contigua a la Iglesia Nueva de Capuchinas, que se inauguró en el año 1756 y conforme nos muestra esta imagen, ¿verdad? El convento de Capuchinas, como tantísimos otros, fue destruido, demolido, ¿verdad? En 1861 por el gobierno de Benito Juárez, conforme a la legislación de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. O sea, fue un desastre, se echaron 40% de la Ciudad de México. Bien, esta fachada, que es un lugar de significado, tuvo y tiene todavía una cartela, ¿verdad? Un lugar para llevar un escudo de armas. No sabemos qué tuvo, seguramente correspondió al dueño y al que heredó esta casa señorial, el conde de Rábago. Este fue el título de uno de los comerciantes y hacendados importantes, no tan importante como Romero de Terreros, por ejemplo, o don José de la Borda, el gran minero de Tasco, no. Ya hablaremos de él. Entonces, en lo que resta de esta exposición, vamos a tratar de responder a varias preguntas. Primero, ¿dónde se construyó? ¿Cuándo se construyó? ¿Por quién? ¿A quién perteneció? ¿Y quiénes habitaron esa casa
de Capuchinas, Capuchinas número 62. Bien, primero, la casa a la que estoy haciendo referencia, es decir, de esta fachada cuando estuvo en Capuchinas, ¿verdad?, estaba enmarcada de alguna manera sobre la misma calle, ¿verdad? Era una casa señorial de proporciones modestas, sobrias. El doctor Pérez de Salazar enseguida nos dirá, pues, ¿por qué se ve que tuvo estas proporciones sobrias, la casa original que correspondió a esta fachada? Porque sobrias ¿frente a quién? Primero, frente a San Mateo de Valparaíso, que es la gran casa del arquitecto Guerrero y Torres, que se construye entre 1769 y 1772, y que hoy es la casa matriz del Banco Nacional de México, en la esquina de Isabel la Católica y Venustiano Carranza. Y luego, junto a esta, o enfrente casi de esta casa señorial que nos ocupa hoy, estaba y está todavía el antiguo palacio de San Bartolomé de Jala, que hoy es un Sanborns. La cadena Sanborns ha restaurado esta magnífica casa de San Bartolomé de Jala. Pueden ustedes entrar, merendar en el patio, y en uno de los arcos torales está firmada el acabamiento de la casa de San Bartolomé de Jala, y firmó don Lorenzo Rodríguez, el arquitecto Lorenzo Rodríguez, en el año de 1764, cuando se culminó esta casa. Entonces, frente a estos dos grandes palacios, ¿verdad?, la casa señorial de los condes de Rábago, a la que perteneció la fachada, pues sí tuvo proporciones modestas, sobrias, como se puede ver allí, ¿bien?, porque estaba sobre la misma calle de Capuchinas. Aquí tenemos el emplazamiento, primero en un biombo, ¿verdad?, del siglo XVIII, de la colección del Museo Franz Mayer, y luego en la famosa guía Roji, que tiene un mapa espléndido, un plano muy bueno. El doctor Lira me hizo favor de facilitarme una reproducción de esto, y aquí se ve, ¿verdad?, el convento, el exconvento de Capuchinas, ¿verdad?, que lleva el número 6 de ese plano, ¿verdad?, y en la flecha es donde estuvo originalmente esa casa señorial de los condes de Rábago. Vieron la fachada en su ubicación original, pero ya sin interiores. Es decir, en México nos gusta la destrucción, hay que destruir todo para darle nuevos usos, etcétera, etcétera. Y entonces ya no había nada, para 1925 ya no quedaba nada del interior de esa casa señorial. ¿Cómo habrá sido? No lo sabemos. El doctor Pérez de Salazar más o menos nos podrá decir, porque ha calculado el perímetro, la superficie del predio donde estuvo esa casa. Pero sí vieron la fachada en su ubicación original don Manuel Toussaint, a que antes me referí, y el gran historiador de arte hispanoamericano, don Diego Angulo Íñiguez. Me parece que el doctor Angulo Íñiguez era de origen andaluz, pero a él se deben 3 soberbios, magníficos volúmenes de una historia general del arte hispanoamericano que se publicó en 1950 y en la que contribuyeron y colaboraron muchos otros historiadores. Pero tanto don Manuel Toussaint como Diego Angulo Íñiguez vieron la casa de los condes de Rábago, es decir, esta fachada. Les atrajo en particular, lo mencionaron, las ménsulas a manera de capiteles que enmarcan las ventanas, es decir, que son
junto a las ventanas hay unas pilastras tableradas que llevan su capitel corintio, me parece, ¿verdad? Y en medio, es decir, junto a la ventana, aparecen dos tiritas de almohadillado en piedra, y retengamos esta cuestión del almohadillado porque nos llama mucho la atención. Ahora, tanto Angulo Íñiguez como Manuel Toussaint inscriben la casa en una secuencia constructiva de la arquitectura doméstica en la Ciudad de México, que va aproximadamente de 1764 a 1777. Como ya les dije, entonces, en esa secuencia hay dos grandes arquitectos, don Lorenzo Rodríguez, ¿verdad? Ahí están sus fechas, y don Francisco Antonio de Guerrero y Torres. Se ven respectivamente allí el Palacio de San Bartolomé de Jala, que hoy es el Sanborns, ahí está a mano izquierda, inferior, y la casa otra, la matriz del Banco Nacional de México, que fue el Palacio de San Mateo de Valparaíso. Hay tres cuestiones que me interesaría discutir. Primero, una analogía visual que establecieron tanto don Manuel Toussaint como don Diego Angulo Íñiguez. Después, la posible influencia que haya tenido Lorenzo Rodríguez en la ejecución de esta fachada, y luego el efecto del remate de la fachada como uno de los distintivos, tanto arquitectónicos como históricos, sobre los que hemos tratado el doctor Pérez de Salazar y yo de discutir un poco sus implicaciones, que son apasionantes. Es decir, ahí tenemos, ¿verdad?, que esa analogía, ¿quién estableció una analogía? ¿Qué es una analogía? Pues es una comparación. Y entonces, analogía visual, pues es una comparación que los ojos de un experto, ¿verdad?, son capaces de enunciar. Y los expertos, repito, Manuel Toussaint y Diego Angulo Íñiguez, expresaron lo siguiente. Dicen, un festón, ya saben, es esta especie como de guirnalda con arcos invertidos, ¿verdad?, que se usaba en tiempo de los romanos para ornamentar y dar mayor dignidad a los espacios. Y entonces dicen, el festón de su ático, es decir, de su parte superior, nos hace pensar en la casa de Moneda. Y resulta que, y esto don Diego Angulo no tenía documentos con qué suponerlo o decirlo, etcétera, etcétera. Pero entonces yo tuve la ocasión hace 3, 4 años de ir a los archivos de monumentos históricos y encontrarme con que el primer dueño, el que mandó construir esta casa, fue nada menos que director de la Real Casa de Moneda de México, don Nicolás Peinado, don Nicolás Peinado. Este don Nicolás Peinado llegó de España en una flota que ancló en Veracruz en 1730. Y en esa flota, además de don Nicolás Peinado, venía el arzobispo Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta, el nuevo arzobispo de México, y venía, entre mucha demás gente, venía el arquitecto Lorenzo Rodríguez, venía muy joven. Y resulta que don Nicolás Peinado, nombrado por el rey Felipe V, nuevo director de la Real Casa de Moneda de México, que es donde hoy está el Museo de las Culturas, que le da el nombre a la calle de Moneda, que todavía se llama Moneda, ¿verdad?
Entonces, allí trae la maquinaria don Nicolás Peinado para que las monedas se acuñaran conforme a un troquel ya mucho más evolucionado, mucho más hecho, mucho más redondeado, del cual surge esta moneda magnífica que lleva el nombre de columnaria, por las columnas de Hércules que se ven ahí en el escudo de España. Se ven los dos mundos, el mundo antiguo y el nuevo mundo, con la corona de los Borbones, y la primera moneda columnaria de 8 reales de plata pura, ¿verdad?, es del año 1732, moneda que le dio la vuelta al mundo, por supuesto, y que se acuñó en México. Pues este señor, Nicolás Peinado, fue el director de la Casa de Moneda. Pero él también, don Nicolás Peinado, hizo restaurar y darle darle la forma, el estilo que tiene el actual Museo de las Culturas, es decir, con el famoso, el festón ese del ático con los arcos invertidos. Entonces, ¿hubo o no influencia de Lorenzo Rodríguez sobre la ejecución de esta fachada? No sabemos. Lo que sí es cierto es que Nicolás Peinado y Lorenzo Rodríguez estuvieron vinculados, estrechamente vinculados, en los años iniciales de Rodríguez en México, porque sí consta que Rodríguez trabajó en las obras de la Real Casa de Moneda al lado de Nicolás Peinado. Fue, de hecho, designado aparejador de la obra de madera de la Casa de Moneda en 1731. Entonces, don Nicolás Peinado y Valenzuela, ese era su nombre completo, proyectó la casa para dejarla en herencia a su hija, única hija, para que ésta se casara con don Domingo de Rábago. Don Domingo de Rábago es el comerciante y hacendado del cual les hablé hace un momento. Y así lo declaró María Josefa Peinado y Miranda, la condesa de Rábago, viuda de don Domingo, en 1788. Esta cosa del festón hace pensar en el Palacio del Arzobispado, cuya construcción última, cuya restauración última que le dio esta fisonomía, data de 1731 a 1747. Y esto, entonces, todas estas informaciones nos lleva a plantear dos hipótesis. Primera, si proponemos una fecha temprana para la ejecución de esta fachada, antes de 1739, Peinado habría diseñado su propia casa. No obstante que él vivía como director en la Real Casa de Moneda de México. Y en ella trabajarían, es decir, si esta fachada si es de la época anterior a 1739, en fin, trabajarían José Miguel Rivera y su alumno Lorenzo Rodríguez. Esa es una posibilidad hipotética. Segunda, que Peinado haya hecho edificar la casa de capuchinas para su hija, para dejársela en herencia a su hija, entre 1761 y 1762. En ese momento, todavía la familia de Nicolás Peinado vivía en la Casa Real de Moneda. Eso nos consta porque me tocó revisar los padrones de confesantes y la gente que comulgaba, ¿verdad?, cada año y que era asentada por los
tenientes de cura de la parroquia del Sagrario, de la Catedral Metropolitana. Y ahí sí consta, ¿verdad?, que en la Real Casa de Moneda vivía la familia Peinado, toda. Quedaría entonces pendiente saber a qué maestro se encargaría la construcción. Es probable que fuera el mismo Rodríguez. ¿Por qué? Bueno, primero porque Rodríguez trabajó, ya lo dijimos, en la construcción de San Bartolomé de Jala. En opinión de Marta Fernández, mi colega y amiga del Instituto de Investigaciones Estéticas, la portada, esta, nuestra, tiene buenos marcos de cantería con pilastras adosadas y almohadillas geométricas, no tan elaboradas como las de Lorenzo Rodríguez en San Bartolomé de Jala. Ahí se ven las almohadillas en una y en otra casa, ¿verdad? Y como la casa de los condes de Rábago, es decir, de esta fachada, es bastante más modesta, a lo mejor tenían menos presupuesto para las almohadillas, ¿verdad? En fin, por último está el efecto del remate de la fachada, ¿verdad?, sobre el que se ha insistido. Ya no quisiera abundar más porque va a hacerlo el arquitecto Pérez de Salazar. Nicolás Peinado falleció en 1762, al parecer en la Casa de Moneda, como su director que era, y por ahora solo tengo noticias de la familia a partir de esa década. Su viuda, María Rosa de Miranda, habitó la Casa de Capuchinas, antes era la Capuchinas 43, después pasó a ser, porque se tiró el convento de Capuchinas y se jaló la calle de La Palma, ¿verdad?, pasó a ser el número 62. Esa casa fue habitada por los condes de Rábago al menos hasta el año 1779. Su hija única, María Josefa Peinado Valenzuela y Miranda, había nacido en México en 1754. Rápidamente, la Casa de Rábago, ¿verdad?, este es Domingo de Rábago y Gutiérrez, el cónyuge de la única hija de Nicolás Peinado, antiguo director de la Casa Real de Moneda, doña María Josefa Peinado. Se casaron en enero de 1766. Ahora bien, conforme a los padrones de confesión y comunión que acabo de mencionar del año 1779, habitaban la casa principal de los condes de Rábago, sin contar los cajeros de la empresa comercial de Don Domingo, 18 personas. Ahí se ve el señor y las señoras, ¿verdad?, 3 de los 7 hijos, 3 huérfanas, 6 mozas o criadas y 3 cocheros. Es lo que pude sacar de los padrones de confesión. Pues esa es la historia, así a grandes rasgos, de la casa que estuvo detrás de esta fachada cuando ambos se hallaban en la calle de Capuchinas. Conclusiones. Bueno, la primera, la Casa de Capuchinas pudo haberse construido a finales de la década de 1730, se ubicaba contigua a la Iglesia Nueva de Capuchinas, o bien entre 1761 y 1762. Acuérdense que San Bartolomé de Jala, aunque Lorenzo Rodríguez no haya sido el constructor de esta fachada, la tuvo delante de sus ojos cuando la construyeron, porque Lorenzo Rodríguez trabajaba enfrente en San Bartolomé de Jala, y San Bartolomé de Jala está firmada por él en 1764.
Segundo, don Nicolás Peinado y Valenzuela la proyectó para dejarla en herencia a su hija para su matrimonio con Domingo de Rábago. Así, no me lo estoy inventando, así dice el testamento de María Josefa Peinado y Miranda, condesa viuda de Rábago en 1788. ¿Verdad? Pues muchas gracias. Ahora dejo la palabra a mi amigo y colega, el arquitecto Pérez de Salazar. Gracias. Pásate por acá. Muchas gracias, buenas tardes. Fuerte, por favor. Voy a continuar un poco lo que dijo el doctor Massín, pero también se sueltan nuevas hipótesis en relación un poco a la solución arquitectónica. Les voy a hacer, en algunas cosas voy a ser repetitivo, pero pues así lo redacté, ustedes disculparán. Ver, observar y reflexionar son requisitos para comprender lo que la arquitectura nos presenta. Lo que una fachada expresa es como la piel de un ser humano, donde se pueden apreciar las diversas intervenciones de la mano del hombre, así como las inclemencias del tiempo y los sismos. Un amigo mío, me acuerdo, que había sido aficionado a los toros y me decía un día que estaba en traje de baño: ve, aquí está la historia de mi vida, todo corneado y todo pinchado el pobre hombre. Pero bueno, es una fachada, está contando su vida. La casa se sujeta a una traza urbana que es regida por patrones. Uno de ellos es el recinto envolvente o manzana, que se caracteriza por construir en sus frentes hasta el límite externo o alineamiento de las propiedades, agrupándose con los demás edificios, donde se yuxtaponen las diferentes propiedades que buscan su propia intimidad e independencia. Estos bloques manzaneros, cuando se multiplican, se insertan en los espacios públicos que corresponden a las calles, a las plazas, conformando así el barrio que los aloja. Con este patrón se permite la coexistencia de espacios útiles al aire libre que pueden ser privados o públicos. Aquí, tan claro como tenemos un jardín atrás, privado, y un parque público al frente. Los distintos lotes de las manzanas se repartieron al inicio de la traza de la ciudad con ciertas modulaciones y múltiplos para obtener predios mayormente regulares con ángulos rectángulos en sus esquinas. Su morfología fue modificándose con el paso de los siglos, haciendo que las dimensiones de los predios y las edificaciones también variasen. Todos los lotes tienen un límite adyacente a la calle conocido como alineamiento, desde donde se accede al inmueble. En la Ciudad de México, la mayoría de los lotes y la traza fueron regulares, sobre todo en la traza del siglo XVI, desde su origen y conforme a proporciones de ordenanzas que los gobiernos publicaban con las observaciones de urbanistas y arquitectos. Para nuestro caso, y basándose en un plano publicado en 1905, elaborado por Sanborn Company, se puede apreciar el predio que quedó orientado con frente sur a la calle de Capuchinas, entonces ya número 62, que está... ¿Cuál es tú? ¿Lo tienes? Tú me dices. Sí, el plano no lo traje yo, ¿tú no lo traes? ¿No está aquí? No. Bueno. No está. Creí que pero Yo bueno. lo traigo, tú sí. Bueno, yo creí que lo traías tú, pero en fin. Bueno, este plano sirve de base para, que estaba ubicado en el número 62 entre la calle del Puente del Espíritu Santo, hoy Isabel la Católica, y la calle del Lerdo, hoy calle de Palma. Se presenta un lote de buenas proporciones, 1 a 2,5 de frente, uno de frente por 2,5 de fondo. Esto también en la evaluación de los predios es muy importante. Cuando las proporciones se van incrementando, se va devaluando el valor del predio por la facilidad que da o la dificultad que deja para
relación de un diseño o la distribución de algún proyecto. Sin duda alguna, dada la antigüedad de las construcciones, en particular de esta manzana, los patios representados como espacios no construidos responden a un formato pequeño en dimensiones, aunque suficiente para su correcta función de iluminadores y ventiladores. Estos patios alineados con la solución de la fachada, que fue diseñada a base de 4 entrejes que se alinean, fíjense, ahí están los 4 entrejes, que se alinean con el portón principal de su segundo entreje, viendo la fachada de oriente a poniente. O sea, el portón, el eje del portón coincide casi con los ejes de los 2 patios que tuvo la casa original, que está en este plano. ¿Por qué? Porque lo que buscaba el arquitecto era darle continuidad a la circulación del portón hacia el patio de la casa noble y después hacia un segundo patio, que era normalmente el patio de servicio, donde estaban las caballerizas y las cocheras. Entonces, eso predispuso al arquitecto a poner el portón de ese lado y no del lado derecho, por decir algo, o no al extremo derecho, o no al extremo izquierdo. Bien. El primer patio como núcleo interconector con la casa noble y el segundo patio como núcleo interconector de los servicios, incluyendo caballerizas y carrocería. La dinámica de la ciudad virreinal incluyó la reutilización de espacios construidos. Lo viejo inútil se transformó en lo nuevo y útil. Eso es algo muy dinámico y se hizo durante todo el virreinato y se sigue haciendo hoy actualmente. Todo esto originado en el cambio de uso de espacios, para en este caso de esta casa, aprovechar las dependencias de lo que fue un convento de monjas. Esa es mi hipótesis también, que finalmente pienso que don Nicolás Peinado compró un lote construido y aprovechó una estructura ya preedificada para adaptar sobre ella una fachada. Dado de eso también las proporciones mismas de esta casa, como dijo el doctor Massín, una casa señorial, sin embargo no es un gran palacio, es un palacio muy digno de un noble, llamémosle de la mediana nobleza, sin tener las proporciones de los otros palacios que tenía enfrente, que esos eran pues nada más y nada menos que eran mineros y tenían pues 10 veces más del capital que el señor Rábago. Bien, ante la rigidez del espacio ya construido, se requirieron acciones para la nueva función. Estas acciones se ejecutaron en los interiores como en las fachadas. Un ejemplo claro de estas circunstancias es el que se dio a fines del siglo XIX, con el intenso crecimiento poblacional y programa de inversiones que se originaron en el Porfiriato. Por ejemplo, para responder a las necesidades que demandaban los servicios hospitalarios, estamos hablando del siglo XIX, tanto los dependientes de la asistencia privada como los públicos, los hospitales, se recurrió a espacios inutilizados por los movimientos reformistas que se impulsó durante el triunfo de la República. El reciclaje del Hospital de San Hipólito para dementes o el Hospital Exjesuita de San Andrés, que fue convertido en hospital militar, son buenos ejemplos. La vivienda fue la más demandante de toda esta explosión de crecimiento. Los claustros conventuales como los de la Enseñanza Nueva, Santa Inés, Santa Teresa la Antigua, San Jerónimo y Montserrat, ubicados en el casco histórico de la Ciudad de México, fueron transformadas en viviendas colectivas, la mayoría de ellos en vecindades que aprovecharon las favorables dimensiones de sus amplios patios. Bueno, y ahorita todos esos también volvieron a ser reciclados. Por ejemplo, San Hipólito ahorita pues es un espacio que se utiliza el claustro para un salón de fiestas. Yo tuve la fortuna de restaurarlo nuevamente, de quitar una serie de viviendas que tenía todos los arcos tapiados, etcétera, y actualmente sobrevive manteniéndose
con eventos sociales y culturales. Y por ejemplo, Montserrat pues, era el Museo de la Charrería, no sé si sigue abierto o no sigue abierto, pero se volvió un museo. Bien, la Casa de los Condes de Rábago no se escapó de sucesos mencionados anteriormente. Sus obvias proporciones y altura, así como la pérdida de su fisonomía interior por las permanentes modificaciones para adecuar el inmueble durante la primera mitad del siglo XX, para poder rentarlo con cualidades comerciales en planta baja y para despacho de vivienda en su planta alta, causaron que la fachada fuese alterada, sobre todo en su planta baja, aumentando vanos, modificando algunas de sus alturas en los mismos vanos, y por el contrario, la fachada de la planta alta se conservó casi íntegramente por su alto valor arquitectónico y estético, y también porque no tenía que ser afectada como la de la baja. El valor de esa fachada de la planta alta probablemente es el que salvó la Casa de la Picota. ¿Por qué? Porque lo defendieron por ser una fachada realmente muy bella y también con un alto valor artístico. Los remates a manera de pretil con arcos invertidos, supongo fueron agregados, esa es la suposición mía, hacia 1776, 1780, cuando el conde de Rábago ya estaba titulado por Castilla y con boyante fortuna. Este festón rematado por pináculas no corresponde a los cánones y trazos concebidos en un proyecto integral, tal como se va a apreciar en la solución del Palacio del Arzobispado, ahorita se los voy a mostrar, en las calles de Moneda o el Colegio de la Paz de Vizcaínas. Este remate fue forzado para buscar una mejor altura y prestancia en la casa, a pesar de haber sido modulado sin coincidir con los trazos de los dos niveles del palacio. ¿Por qué? Pues porque era una fachada previa y no se concibió la fachada con los festones. Ahorita se van a dar cuenta, entonces es una solución forzada. Probablemente se diseñó para cubrir los frentes de los dos predios contiguos. Ahorita les voy a enseñar una hipótesis, tal como lo mencionó la condesa ya viuda hacia 1800. Ella, cuando todavía anda vendiendo la casa, habla de que ya tiene adherido un predio a su casa, y supongo que ahí, para darle más prestancia a la casa, le hacen entonces estos. Es probable, aunque esté fuera de moda, pero estaban un poco a la moda de la calle, enfrente, como decíamos, con los de San Bartolomé de Jala. El Banco Nacional de México adquiere en 1943 la casa con notables alteraciones interiores. La más grave, al eliminar los muros perpendiculares de fachada que le redujeron la estabilidad estructural con el alto riesgo de colapsarse. Si es una fachada, mi mano, estos son los muros, pues estos muros, el ensamble de estos muros es el que detiene la casa, tanto para el oscilamiento de las fachadas, tanto hacia afuera como hacia adentro. Cuando se mutilan los muros estos, que son los que detienen la fachada o engrapan la fachada, pues la vulnerabilidad de esas fachadas es altísima. Es más, hoy en los proyectos de restauración de muchos edificios, resulta que dejan, en muchos de ellos todavía que sobrevivieron, tienen crujías. Por ejemplo, les aseguro que este salón, para las dimensiones de esta casa, estos son los 4 vanos de la fachada, los tenemos aquí, es todo el frente. Aquí hubo algunos muros transversales. Sin embargo, aquí, cuando se adaptó la casa, lo que está deteniendo la fachada aquí hay unas columnas de concreto ahogadas que van desde la cimentación hasta la azotea, que son como 5 contrafuertes de 80 por 80, que ustedes no ven, que son las que están deteniendo la fachada. Y esto ligado a unas traves que están ahogadas en esta losa aquí abajo, estas invertidas hacia la azotea y estos hacia abajo. Entonces trabajan esas traves a manera de tensores, compresores, y detienen también a la fachada. Entonces, eso
como les decía, fueron un poco las soluciones cuando se integró esta fachada acertadamente a una construcción contemporánea. El Banco Nacional de México adquiere en 1943 la casa con notables alteraciones interiores. La más grave, como les decía, eliminar los muros perpendiculares de la fachada. Esas alteraciones, la discreta escala de la casa vecina del palacio, de un palacio de 3 niveles, propiedad de los condes, de los condes San Mateo del Paraíso, fueron sin duda argumentos de peso para que don Atanasio González Arabia, subdirector del Banco Nacional de México, promoviese el traslado a un mejor destino, donde la fachada pudiese ser protagonista, actuando con solvencia estética y proporciones adecuadas a un contexto urbano más discreto, pero digno. Esto es en nuestro caso. En este caso, la plaza de Carlos Pacheco, dentro del histórico barrio de San Juan Moyotla, fue un anfitrión adecuado. Fue así que la entonces autoridad de monumentos de Lina, el arquitecto Carlos Marquina, cedió y autorizó su desmontaje y traslado, que incluyó los costes necesarios, que fueron cubiertos con 200,000 pesos que donó el mismo banco, los cuales también permitieron la reconstrucción integral a una edificación contemporánea adecuada que recibió esta fachada. Este acuerdo de autorización permitió, como dice mi querido amigo Oscar Macín, su correcta apreciación y perspectiva para que sus proporciones fuesen las adecuadas sin que se ahogaran junto a un gigante espectacular. Este traslado se realizó exitosamente en marzo de 1953. Traslados similares, ahora les voy a mostrar, son unas fachadas que mejor en lugar de leérselas, se las enseño en las fotografías. Aquí miren, esta por ejemplo, vamos a ver. Aquí habló el doctor Macín, nada más le pongo sí, okay. Esta es la fachada del arzobispado. Fíjense aquí cómo es una fachada integral, aunque no es la fachada original del siglo XVI, pero es una fachada que interviene un arquitecto, muy probablemente Lorenzo Rodríguez, está atribuida a Lorenzo Rodríguez, que son de los primeros estípites que hay en la Ciudad de México, pero fíjense cómo los pináculos y el ritmo de los arcos invertidos tienen un ritmo también con la misma fachada. Aquí los ejes es un eje central, que es el eje del portón, y luego casualmente son los 3 vanos del balcón superior. Entonces, aquí sí hay una integración en el diseño de la fachada con los arcos invertidos. Luego, la siguiente, que es, fíjense, el Colegio de la Paz de Vizcaínas, aunque hay entrejes diferentes, es un edificio aún más barroco, obviamente muy posterior a los entrejes que tuvo el arzobispado, donde tenemos para la fachada un entreje más importante y para los entrejes laterales, donde tenemos estos como óculos y estos óculos octagonales arriba y estas ventanas abajo, que tienen como un gran listón, es una sutileza barroca muy fina, que es como si tuvieran como un gran listón o algo que sostuviera los elementos, como si fueran unos grandes medallones o algo así de iluminación interior. Pero fíjense nuevamente aquí, lo que rige el diseño y los ritmos son estos especies de pilastras contrafuertes. Ahora, vamos al siguiente. Fíjense lo que les decía. Esta es la hipótesis que yo tengo para que se haya construido posteriormente esto. Y coincide más o menos. El predio actual que se ve en la fachada es y es el que está aquí, corresponde a la primera parte de la casa que el señor Peinado mandó construir, pero no la casa, mandó adaptar una fachada a una estructura existente que le ordenó al arquitecto, por sentido común, poner el eje del portón con los patios. Lástima que no les enseñé el patio, pero imagínense que al eje de este portón sigue un patio y un segundo patio. Y por eso el portón está de este lado.
Y yo me imagino que con el predio de junto, cuando la señora Peinado ya era viuda, pero pues tenía su dinerito, y quería ser un poquito más importante frente al edificiote gigantesco que le estaban construyendo, busca estos tres vanos arriba, traen el mismo ritmo de los vanos que actualmente ven ustedes acá arriba. O sea, y casualmente coincide con el frente de ese predio que está en ese plano como un segundo predio que se anexó al palacio. Aquí coincido con los entrejes y con este ritmo y le pongo un segundo portón que cualquier arquitecto sensato y cualquier propietario también hubiera buscado tener un segundo portón de servicio, que fue muy común en todos los palacios nobiliarios, o sea, el extremo derecho. Bueno, luego, fíjense, aquí volvemos a ver cómo la simetría, y en este caso el tratamiento de dos pináculos diferentes en el cuartel de los Gallos, pero esta es una de las fachadas. Esto ya hablo de lo que les dije que le iba a comentar. El cuartel de los Gallos, que estaba por aquí, por atrás de la Santa Veracruz, en un momento se demolió y esa fachada se compró o se trasladó para el Observatorio de Tacubaya. Esta es la entrada al Archivo Orozco y y fíjense ustedes de nuevo, pues cómo tenemos aquí la portada principal, los almohadillados más o menos de esta época de la primera mitad del siglo XVIII, y luego arriba el remate de estas columnas jónicas, creo que son jónicas, arriba dos pináculos muy discretos. ¿Por qué? Porque no quieren competir con otra serie de pináculos de mayor dimensión que empiezan ya el ritmo de una serie de remates que vienen a dar a lo largo de las dos fachadas. Y fíjense todavía el estilo, estas cartelas que debieron de ser ventanas, acodadas, que es un poco lo que vimos ahorita, lo que enseñó el doctor Macín de la casa, pues los dos en Vizcaínas y el palacio de los condes de San Bartolomé de Jala. El siguiente, otro caso, aquí está la Plaza de los Licenciados. Esta en el Hospital Real de los Naturales en San Francisco, cuando pues vino toda esta intervención reformista que destruyeron parte del convento de San Francisco y luego más tarde hicieron la calle Gigante. Esta fachada fue rescatada, no me acuerdo por quién, pero la compra alguien y termina en una plaza de los Licenciados que está a 50 metros de la entrada a la iglesia de San Jacinto, arriba. San Ángel. En San Ángel, y se forma una placita al centro, ¿no? Más adelante aquí, por otro ejemplo de la actuación de la Picota, y sobre todo cuando se abre 20 de noviembre, pues es la fachada original. Era un convento, no es San Bernardino, es San Bernardo, perdón. Era una fachada de un convento, de un templo, de un convento de monjas, que eran dos fachadas pareadas y sobre un mismo eje de muro. En este caso, la fachada del lado izquierdo, que da 20 de noviembre, se giró como si fuera como una bisagra, así, 90 grados, para dar paso a la calle, y se desmontó y se volvió a montar. Luego, otro edificio también que se movió, que esto es el Tecpan de Tlatelolco. Aquí me equivoqué también, porque aquí es parte del Tecpan de Tlatelolco, pero no es la misma solución de acá. La saqué, pero muy ilusamente, no sé por qué, la puse como estaba aquí, a una arcada, y esto no es lo mismo, es parte de ese Tecpan que estaba antes y parte de lo que está ahora instalado, pero que se movió probablemente 40 metros nada más. Y para finalizar, este ya no fue un movimiento de una fachada, fue un movimiento de una casa. Ustedes la han visto. Esa casa en Paseo de la Reforma. Yo intervine ahí también
por la valoración de esta casa. Era una casa construida en 1922 más o menos por un arquitecto inglés para una familia poblana que vino a residir a México, y esta casa se movió completita. Esta está viendo hacia el sur, esta fachada principal neogótica italiana, se movió, inglesa, italiana, se movió hacia la fachada sur, hacia el norte, se movió como 40 metros completita, se levantó la casa, se puso sobre unos gatos, se pusieron unos rieles y se movió la casa hacia el sur. Estuvo allá 3 o 4 meses, mientras en esta zona se hizo una cimentación especial muy profunda, sobre la cual se desplantó la casa. Y después esta casa, abajo de ella, con esas columnas de acero que estaban enterradas como a 30 metros de profundidad, se excavó y se hizo la construcción de unos estacionamientos. O sea, la tecnología hoy en día pues nos permite cosas mucho más audaces, y en este caso esta casa, la principal dificultad es que es una casa, como le dicen, en alcayata. No es un núcleo cuadrado, sino es un frente, el frente sur y el frente poniente, pero es una alcayata. Así, entonces mover una alcayata es muy diferente que mover un edificio regular. Pero en fin, esto se los puse como un ejemplo, una experiencia extraordinaria. Y atrás está este edificio, ¿no?, que es un edificio premiadísimo en su momento, hace como 3 años, como el edificio de oficinas más importante en un concurso mundial. Ganó un primer lugar este arquitecto mexicano. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias. Aquí nuestro público en Facebook ya está también muy atento. Les invitamos a externar sus dudas. Y pues bueno, queremos también saludar a Víctor Castillo, a Tere Tapia y a Minerva Chávez, que nos acompañan aquí a distancia. Y si alguno tiene alguna duda aquí en el foro de la academia, por favor levante la mano para hacerles llegar el micrófono. Buenas tardes. Felicitaciones a ambos por la explicación que nos acaban de dar. Muchas gracias. Bueno, atendiendo al último punto en donde… Perdón. Muchas gracias. Atendiendo al último punto que indicaba el arquitecto Francisco Pérez, y comentando lo de las fachadas que se tuvieron que mover o se tuvieron que recortar, tengo yo una duda de un edificio en particular o una fachada que se ve que nada más está sostenida por andamios, que está muy cerca de lo que era la casa de Capuchinas. Está en Venustiano Carranza, justo enfrente de lo que es ahora el Telmex, que dice Banco de México, algo así. Toda está contraventeada con acero atrás, sí. Exactamente. Sí. Tengo una duda. Ya ve, antes era la calle de la Cadena. Quisiera saber qué recinto fue, si usted me puede retroalimentar. Y bueno, se sigue conservando ahí por un motivo. Está en Uruguay, ¿no? Sí, no, muchas gracias. Esa fachada casualmente la conozco, es del señor Carlos Slim, ese edificio. Y esa fachada, inclusive alguna vez intervine en dar una opinión, la quisieron rescatar para hacerle un edificio atrás. O sea, es como si esta fachada hubiera estado aquí y se hubiera concursado hacerle algo para detenerla. Y en este caso era un proyecto de vivienda. Entonces, esos contrafuertes de acero lo hicieron 2 maestros de la Nacional, José Luis y Bernardo Calderón Cabrera. Yo participé con ellos en dar una opinión para una asociación que tiene el señor Slim, y creo que económicamente no les convino, ¿no? Pero el plan era
esa fachada adaptarla a un edificio que fuera un edificio contrafuerte que detuviera la fachada que está ahí. Pero eso yo lo vi, ese asunto lo comentamos o lo vimos hace como 15 años. Y yo creo que no les convino o no les gustó o no sé qué pasó, pero el caso es que ahí está y es un estacionamiento. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias. Sí. ¿Alguien más aquí en la academia? Bueno, en lo que tienen más dudas, les leo. Claudia Nájera nos pregunta, y antes de ser propiedad de los Condes, ¿quién tenía estos solares? No sabemos. Mercy Vita. ¿Quién sabe? Me dice el arquitecto que es probable que fuera ese predio parte del convento de capuchinas, pero no lo sé, no lo sé. Otra pregunta de Mercy Vita. Dice, ¿cuál fue el procedimiento para reubicar la fachada de la academia? Esa es la misma pregunta que yo le iba a hacer al arquitecto Pérez de Salazar, porque como los ingenieros Struck, que fueron los artífices de esto, trabajaron a principios de los años 50, eso es la palabra, la pregunta para el arquitecto. ¿Cómo trasladaron? ¿Piedra por piedra, por lienzos o cómo le hicieron? No, bueno, estas casas en aquel tiempo se trasladaba, se numeraban, se hacía primero un levantamiento fotográfico exhaustivo, se identificaban las piezas, que por su junteo y todo es bastante fácil, ¿no? Las piezas como estaban, y luego se numeraban con un sistema muy particular de letras y números. A mí me tocó hacer eso con un proyecto que está ahí esperando, de una fuente barroca que se quería desarmar, una fuente barroca que era una fuente que mandó a hacer un virrey, que está ahora ahí en el circuito interior donde estaba la Cetrán de Chapultepec, y yo buscando referencias antiguas me encontré un sistema referencial de letras, números para codificar las piedras, y luego una por una, era un trabajo muy muy minucioso. Se desmontaron las piedras, se embalaron perfectamente y se volvió a armar el rompecabezas, obviamente con un antecedente fotográfico exhaustivo. Pero ahora ya hay aparatos mucho más sofisticados, que traer a un joyero con un cincelito que se pase 3 días en cada piedra. Ahora hay unas como sierras cintas, como las de los carpinteros, que cortan los sillares de lado a lado y sacan, y además dañan mucho menos a las piedras. Yo nunca he usado esos aparatos, los conozco, pero ahora con los sismos del 2017 vi un proyecto que desmontaba parte de una fachada de un convento del siglo XVI con esos aparatos. Entonces son menos invasivos y mucho más, por la altísima velocidad de las sierras, el corte no daña la cantera. Esto que estás diciendo me sugiere que los herederos de los ingenieros Struck deben de tener en archivo toda esa fotografía y sobre todo algún testimonio de los días del traslado y las fechas exactas del traslado a la Plaza Carlos Pacheco en el año 53. Tengo entendido que eran un ingeniero y un arquitecto, y eran de Guadalajara, porque mi mamá me decía que los conocía, por eso me acuerdo, y conozco algún descendiente por ahí que anda por ahí, pero no sé si ellos tengan algo, ¿no? Una duda más. Nos pregunta Claudia Nájera, y sobre la urgente restauración de esta fachada, ¿qué nos comentan? Es la materia de la próxima semana. Sí, un poco eso. Del día 13, pero tú contestas. Sí, bueno, la semana que entra ya les voy a presentar, dentro de 15 días. En 15 días, les voy a presentar unos planos ya más formales que elaboramos para restaurar la fachada. Sobre todo,
es importante mencionar que no está en las condiciones de otros que están al borde del colapso. ¿Por qué? Porque la obra fue una obra, la verdad, muy exitosa y muy bien hecha para su momento. Pero obviamente la cuestión estilística de cancelerías, de madera, de carpinterías, de trabajo de lo que se llama la parte de lo que se llaman los sillarejos de Tezontle, cómo están tratados, la protección y tratamiento de la cantera y sobre todo la reintegración de un vano que fue totalmente alterado. El vano, bueno, ya lo vieron, ¿se acuerdan? Junto a la del vano inferior, el vano derecho del portón, que se lo abrieron para una sucursal bancaria. Y también algunas alteraciones de que, por ejemplo, hay unos capiteles ahí que le injertó a alguien que hay que cambiar y algunas otras cosas, ¿no? Pero eso en 15 días pues lo pueden ver, si les interesa, los invito. Muchas gracias. Guadalupe Rodríguez, felicitaciones a los ponentes. Considero que es una muestra de un trabajo interdisciplinario. Me gustaría saber, ¿existen tesis históricas que hablen de la fachada? Y un comentario más. A ver, hay una tesis que tiene que ver con la historia de la academia, pero no entra al pormenor de la fachada desde el punto de vista artístico. Para eso están el trabajo que publicamos juntos, el arquitecto Pérez de Salazar y un servidor, en el libro de los 100 años de la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias. ¿Alguien más aquí en el foro quiere participar? Bueno, una última pregunta. Gabriela Buenrostro. Buenas tardes. ¿Saben a quién pertenece la Casa de San Ángel que tiene la fachada de San José de los Naturales? El tiempo se trasladó, creo que en 1930 por ahí, pero esa fachada, esa fachada tiene pues por el estilo, debe ser de 1720 por ahí. No tengo la fecha así, me imagino estilísticamente que es de por ahí, de por esas fechas, pero pues cuando se demolió esa capilla o ese templo, pues alguien la compró y luego terminó, ahora es la casa de un minero muy prominente. Muchas gracias. ¿Una más? Mineros otra vez, los del siglo XVIII y ahora los del siglo XXI. Mercy Vita nos pregunta, ¿y se continuará con el proyecto de la fuente del acueducto de Chapultepec? Pues está un proyecto que se llama la CETRAM Chapultepec, es una fuente barroca extraordinaria, pero está ese proyecto pues, ligado a un proyecto gigantesco que hay ahí, sobre todo con un grupo español inversionista que se la hicieron muy pesada y que casi se retira y ahora regresaron ellos. Parece que hay algunos acuerdos, pero no sé más. ¿Nadie más? A ver. Pero bueno, ya que estamos hablando de elementos arquitectónicos, en las conferencias anteriores, sobre todo en la de la doctora Bárbara Mundi, hablaron de una fuente principal, que era la que abastecía a lo que era el mercado y el área circundante. ¿Se sabe algo de qué fue de esa fuente? Si se desarmó, se trasladó a otro lugar, ¿alguna reminiscencia que exista? La fuente esa estuvo ubicada allá junto al TECPAN, donde sí, junto al TECPAN. sobre el actual eje central. Eso sí. Es cuestión de que usted le escriba a la doctora Mundi
para ver si ella nos puede resolver esto, porque yo no conozco de una fuente del siglo XVI y sobre todo tan temprano de la Ciudad de México. Sí, me quedé con esa duda si era del 16, que obviamente pues no sobrevivió nada, y del 17 si había alguna reminiscencia de aquella fuente. Muchas gracias. Yo quisiera terminar esta intervención tuya tan esclarecedora de varias cosas con un comentario acerca de esta cuestión del festón. Efectivamente, en el testamento de la hija de Peinado, es decir, de la condesa de Rábago, de 1788, hay una cláusula que se refiere al lote adjunto que ella adquirió en algún momento, y en alguna de las fotografías del libro, y no sé si México en el tiempo. En el libro México en el tiempo, que es un recorte de periódico, ¿no? No, es una revista de papel muy corriente, pero muy buena porque tiene fotos, creo que son de 1000, hay dos, yo tengo dos, una creo que es dos tomos, una es 1935 y otra creo que es 1934, y sacan de la Ciudad de México y otra creo que es todos los alrededores, Churubusco, Desierto de los Leones, Tlalpan, etcétera, etcétera. Y ahí están, son fotos con muy poca definición, pero documentalmente muy interesantes. Bueno, entonces, efectivamente, yo recuerdo que tú me pasaste esa fotografía y con ella pude efectivamente terminar de documentar la cláusula esa del testamento de la condesa de Rábago, para corroborar la compra del lote adjunto. Y tu hipótesis acerca de la continuación de la fachada esta que llegó hasta aquí, entonces sobre ese lote baldío no se ve en la fotografía que tú me hiciste favor de pasar, no se ven el remate del festón. Quizá nunca se construyó. A lo mejor no se construyó. O sea, o se construyó con un proyecto hacia la otra continuidad, y a lo mejor no se construyó porque pues luego cayeron en desgracia. Ahora, esto no contradice el que Angulo Íñiguez y Manuel Toussaint hubieran hecho porque ellos cuando vieron esta fachada que está aquí y la vieron en Capuchinas, es decir, en Venustiano Carranza, al echar de ver la importancia del festón ese con los arcos estos invertidos, y a hacer la analogía con la Casa de Moneda, eso de todas maneras a mí me llevó a Peinado. Sí, está bien. Es ese comentario visual, de inteligencia puramente visual de estos señores. Es decir, se haya puesto en el momento en que se construye la fachada o posteriormente, no creo que invalide la percepción visual de estos maestros y sobre todo su analogía con la Casa de Moneda. Bueno, lo único que ahí no cuadra es que, o sea, a mí me da la impresión de que estos arcos invertidos imitan a la época o los edificios de ahí, pero en fechas no concuerdan. Pero a lo mejor era la mejor forma de, como digo, de darle altura. No, pues si soy chaparro, pues me pongo tacones, y si no, me pongo copete, y aquí pues fue lo mismo, ¿no? Entonces, yo pienso que Peinado, que se sentía medio rapado, dijo, me voy a poner peluca y le voy a poner lo más que pueda para arriba, porque ahora que me hicieron el edificiote de acá, me veo como el cuarto de servicio o la casa de servicio de los condes, ¿no? Es la verdad. Efectivamente. Sí. Bueno, ¿y qué piensas acerca de, ya te estoy entrevistando aquí, perdón,
No, claro, y eso es fascinante, pero muy bien fundamentadas, con material empírico suficiente y sólido. No, sobre la cuestión de Rodríguez, porque, a ver, Manuel Toussaint y Diego Angulo insinuaron la posibilidad de que Lorenzo Rodríguez haya tenido alguna influencia en la ejecución de esta fachada. También los secunda don Manuel Romero de Terreros en una de las publicaciones nuestras de la Academia Mexicana de la Historia, y algunos otros académicos que sostuvieron que Lorenzo Rodríguez fue el artífice de esta fachada. No hemos podido todavía encontrar un indicio documental en notarías, por ejemplo, un contrato donde Lorenzo Rodríguez se haya obligado con Peinado a construir esta fachada. Todavía tenemos, sobre todo, cuestiones de orden visual y referencias a esta cuestión histórica que hace que Lorenzo Rodríguez haya estado en la familia, acercado a la familia de Nicolás Peinado. Yo ahorita me quedé pensando en algo que yo viví en Puebla, en la Casa de los Muñecos de Puebla. Había un arquitecto Santamaría en Cháurregui que para los señores, el que mandó a arreglar eso, que yo lo encontré yo y lo deduje, fue un señor Pardiñas y Villar de Franco, conde de Castelo. Pero él contrató para la planta noble al arquitecto, dijo: a mí no me interesan los accesorios de abajo, yo vivo arriba y además un poco como los retablos barrocos, ¿no? Esto es ascensional, abajo la predela más sencilla y arriba, que es la planta noble, la más relevante. Cabe la suposición también de que la parte de abajo haya estado diseñada por alguien más, con los acodos y esas molduras más sencillas, y arriba entró, porque eso pasaba también, y era válido, ¿no? Si el señor tenía una fachada discreta abajo y la de arriba eran de la misma época y más o menos congruente con una cantería que ya existía, pues mandaba hacer con un arquitecto la parte de arriba, ¿no? Entonces, a lo mejor la parte de arriba es posterior 4 o 5 años, y puede ser que sea cuando el conde de Rábao ya tenía más lanita y contrató a su compadre, Lorenzo, que eran también andaluz, ¿no? Pero pues esa es un poco la historia de las fachadas, ¿no? Las suposiciones. Luego lo que es bien importante a veces son las calas. Por ejemplo, si hubiera todavía el muro de la casa de junto, si uno le rasca y ve que hay unas piedras que son igualitos a los desplantes de los otros arcos, dices: aquí estaba el indicio de que iban a hacer los arcos o que se rebanó el pretil, pero como no hay nada, pues todo es puras imaginaciones. Pues muchas gracias de nuevo por su atención. Gracias.